Wiener, me imagino que contento, feliz, muchísima gente, amigos radicales en principio, bueno, y muchos socialistas también en la mesa. Bueno, la verdad que es un momento muy importante porque estamos recordando 29 años del regreso de la democracia. Y esto con gente que conocemos, que nos conocemos entre nosotros, realmente es un momento muy feliz de mi vida, ¿no? Porque creo que aquí está la fuerza renovadora para poder salir adelante de esta situación en la cual hoy nos encontramos los argentinos. ¿Dónde estaba Wiener en aquel momento, hace 29 años? Bueno, nosotros estábamos, por supuesto, celebrando la recuperación de la democracia. Recuerdo las marchas extraordinarias de Raúl frente en la embajada, en Rosario. Ah, en Rosario. En la embajada Sargento Cabral, ¿no? Que realmente había que tener mucha fe en el atractivo para llenar ese lugar tan amplio. Bueno, Raúl lo consiguió y realmente generó toda una esperanza muy grande para que Argentina cambiara. Bueno, se hizo todo lo que se pudo hacer en medio de jornadas militares, en medio de problemas que generaban. Me imagino que todo eso usted lo puede llegar a tomar como experiencia por más que hayan pasado 29 años, ¿no? Ah, no, claro, son cosas que dejan selladas en la memoria muchas cosas, ¿no? Habíamos estado, por ejemplo, con Zabalza el 20 de junio de 1966 con Arturo Illia, ¿no? En el momento que a los 8 días se produjo el golpe de Estado de Onganía. Y allí veíamos, bueno, que se venía realmente dando una situación de incomprensión del pueblo argentino ante todo el esfuerzo que había hecho este hombre tan transparente de la democracia argentina. Bueno, después vino todo el periodo de Raúl, que fue realmente muy importante y que dejó una seña indeleble en la historia de los argentinos. ¿Se sentía usted identificado? Yo, por ejemplo, en mi último programa en Marcos Paz Política a Fondo hice un homenaje a los 29 años de la vuelta de la democracia y en particular arranqué con lo que fue para mí un discurso brillante, el del obelisco, ¿no? Digo, no solo un estadista, sino que me imagino que usted como socialdemocrático se habrá identificado prácticamente con ese discurso. No, totalmente, sí. Realmente fue un discurso memorable y una masa de gente increíble. Cientos de miles de personas había así dando vueltas. ¿Sueña usted con el 2015 poder hacer un acto de la magnitud de ese? Yo creo que los tiempos han cambiado, ¿no? Porque hoy vivimos el tiempo de la televisión y bueno, donde sale la gente se expresa como va a ser seguramente el próximo 8N, pero yo creo que más allá de ello hay otras condiciones hoy dentro del pueblo argentino. Yendo a la actualidad y yendo al 8N, ¿usted va a participar? ¿Cuál es su posición? Bueno, creo que realmente hay que respetarlo, ¿no? Ningún partido político puede sentirse dueño de ese acto, ¿no? Sino que son las propias visitantes del 2.0 los que se han ido comunicando, intercambiando y van a participar activamente. Por eso sería lamentable que un partido político pretenda adueñarse de ese acto tan masivo como seguramente se va a dar. Por eso creo que hay que dejar que la gente participe, se exprese y bueno, tratar de darle continuidad a través de la institucionalidad de esos actos. Hay otra fecha que pareciera clave en este sentido más en el gobierno nacional, que es el 7D. ¿Cómo ve esa fecha? ¿Qué debería suceder? Bueno, yo creo que realmente es necesario hacer cumplir la ley y pareja para todos, ¿no? Pero en cuanto a la del 7D, hay un gran debate si es el final o el comienzo de la desinversión que tiene que hacer. Esto tiene que resolver la justicia. No lo podemos resolver que nos estamos en un papel específico de respeto a la voluntad de la gente. Hablando de la justicia, lo llevo a un tema de Santa Fe y en el día de hoy nos desayunamos con la noticia de que fue dejado en libertad el jefe de la policía Sognoli porque no le encontró méritos en el tema. Igualmente la causa, por supuesto, continúa. ¿Cuál es su opinión? Bueno, que tiene que actuar la justicia federal en este caso porque se trata de un delito federal. Creo que está en buenas manos. De todas maneras, nosotros creemos que el problema del narcotráfico existe en la República Argentina, que tenemos que considerarlo como un gran problema, sobre todo porque incide en el cerebro de nuestra juventud y hay que trabajar para que el narcotráfico desaparezca del país. Y eso lo van a hacer si lo encuentran trabajando juntos. Lo nacional, lo provincial, lo municipal. Tenemos que realmente ofrecer a nuestra juventud
el gobierno nacional está dentro de una pelea contra el narcotráfico? Yo creo que no, porque no se... Fíjense, acá hemos tenido resonantes hechos, como por ejemplo el avión que salió de Morón y llevaba 1000 kilos de cocaína en estado puro, llegó a Barcelona y allá nos avisan por teléfono que se le había escapado a Argentina este cargamento. Pasó antes con la valija de SW. Entonces, no hay una vocación para realmente controlar todo lo que está pasando. El Cedronar es un sello, pero no cumple con los objetivos que tiene planteados por ley. Y el Cedronar es una entidad que entre sus funciones tiene la de coordinar todas las fuerzas represivas del país. Las fuerzas que tienen que ver con las policías provinciales, que tienen que ver con la metropolitana, que tienen que ver con la federal, que tienen que ver con la prefectura y con la gendarmería, y que tienen que ver por supuesto con la policía aeroportuaria. Todo está convocado a hacer un mapa de delitos, un mapa del narcotráfico, y ese es el mapa que nos permite a nosotros saber, de tener los pies en la tierra y poder controlar y construir una Argentina sin drogas. El 2013, año de elecciones, parece que es un año de mucha importancia porque marcaría el camino si el oficialismo tiene el número para buscar la reelección o no. Bueno, creo que las cosas se están dando de una forma que tanto la cantidad de firmas que se logró en senadores como la cantidad de firmas logradas en diputados, hoy es imposible que haya una reelección, porque no hay posibilidad de reformar la Constitución si no se tienen los votos respectivos de la mayoría especial, tanto en senadores como en diputados. Hasta el 10 de diciembre del año que viene, estamos seguros que no tenemos la posibilidad de contar con una reforma constitucional que habilite la reelección. Y luego va a depender de los electores, o mejor dicho, de los diputados y senadores que logremos en la próxima elección. Me viene le hago la última y le agradezco la amabilidad. Estamos acá en esta muy linda cena de los amigos radicales del socialismo, ¿no? En esta cena de radicales en el PAP. ¿Cómo sigue la historia? Digo, estamos hablando de que la reelección se la va a buscar. Estamos hablando, y me gustaría conocer su opinión sobre el tema del voto joven y esa acusación de la Roque, el narcosocialismo. Bueno, hay provocaciones. Este es un caso honesto de provocación. Nosotros le contestamos con la palabra al Alfredo Palacio, ¿no? y de tantos grandes del socialismo en Argentina, como Juan Berruto, como Alicia Moró, como Bravo, como Guillermo Esteves Güero. Bueno, le vamos a contestar realmente con poner la otra mejilla. No nos preocupa la interpretación que pueda hacer una persona, porque realmente no es cierto. Entonces, toda cuestión que no es cierta a nosotros no nos preocupa, simplemente nos preocupa que haya actitudes de naturaleza degradantes en la relación política. Bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. De actualidad, lo que tiene que ver con consumidores libres, ¿no? Esto de que vos me decías fuera de micrófono de no te sacaron la licencia. ¿Cómo es técnicamente el tema? Estamos suspendidos temporalmente en el registro de entidades de defensa del consumidor. Nosotros hemos ido a la justicia y la justicia le está reclamando al organismo que le envíe el expediente para poder resolver, y el organismo está demorando el envío del expediente. Pero podrán demorarlo, pero lo que no van a poder es impedir que la justicia deje sin efecto esa medida arbitraria, injusta, que es un verdadero cercenamiento a la libertad de expresión, que fue tomada sin habernos dado previamente el derecho a la defensa, que firma la resolución la subsecretaria de Defensa del Consumidor cuando ella no tiene facultades para hacerlo. En todo caso, tendría que haberlo firmado el secretario de Comercio Interior, que está fundado en un artículo de la ley 24240, en el artículo 4, que está referido a los proveedores, no a las entidades de defensa de los consumidores. No se le dio vista a la dirección de jurídicos de la subsecretaría, de modo tal que es un verdadero atropello y no va a haber juez en este país, por más adicto que sea al proyecto político gobernante, que pueda avalar tanta injusticia justa. Hoy en esta reunión va a estar presente Ernest Wiener. ¿Cómo ves toda la situación de lo que ha pasado en Santa Fe en relación
cumplió el propósito de desprestigiar y de desestabilizar al gobierno socialista, al gobierno de la provincia de Santa Fe. Pero las mentiras tienen patas cortas y quedó en evidencia que no había méritos para procesar al jefe de policía. Y aún en el caso en que el jefe de policía de la provincia de Santa Fe estuviera involucrado en el tráfico de estupefacientes, nada tiene que ver el gobierno de Santa Fe, que no es cómplice de eso, y mucho menos el socialismo, como un irresponsable, el diputado Larroque trató de involucrarlo, cuando es un partido honesto, decente, que ha seguido la línea de Juan B. Justo, de manos limpias y uñas cortas, que ha desentado la política argentina y que no ha habido un solo legislador socialista, ya sea diputado nacional, senador nacional, provincial, concejal o funcionario público, que después de la función pública haya tenido que recorrer los pasillos de los tribunales penales. De modo tal que la verdad es la que siempre triunfa, y yo me alegro mucho de esa resolución de la justicia santafesina. Te hago la última, Héctor Polino. Se viene el 8N y el 7D. Una reflexión por ambas fechas. Bueno, el 8N, es decir, el 8 de noviembre, el pueblo, un sector del pueblo, seguramente va a salir a la calle a protestar contra la falta de libertad de expresión que se está cercenando, como en el caso de Consumidores Libres, por la inseguridad, por la inflación. El gobierno pretende tapar el sol con una mano, y además contra el propósito de la reelección indefinida, que es contrario a un sistema republicano y democrático de gobierno. Y con respecto al 7D, mi opinión personal como abogado es que a partir del 7 de diciembre comienza a correr el plazo de un año para que los grupos monopólicos procedan a hacer la desinversión. Creo que la interpretación correcta de esa medida cautelar, que duró 3 años y que de acuerdo a la Corte finaliza su vigencia el 7 de diciembre, a partir de ahí tendrán los medios un año para desinvertir, para vender parte de sus licencias que no condice con la ley de servicios audiovisuales, y creo que se iniciará un proceso de democratización de los medios audiovisuales, pero cumpliendo la ley, no atropellando y violentando la ley, llevándose a todo el mundo por delante. Héctor Polino, el año que viene, año de elecciones. Yo recuerdo tu paso por la Cámara de Diputados con muchísimos premios, ¿no?, del semanario parlamentario y de todo lo que tenía que ver con el ámbito de tu trabajo en la Cámara de Diputados. Uno extraña a un diputado de la categoría tuya. ¿Te ves de vuelta ahí recorriendo los pasos perdidos? El que está en la vida política por vocación, con autenticidad, nunca se retira definitivamente. De modo que si las circunstancias fueran favorables, por supuesto que volvería a la Cámara de Diputados a impulsar muchas de las iniciativas que quedaron pendientes y que serían muy útiles para la sociedad argentina. ¿Recordás algunas o nombrás algunas? Por ejemplo, el proyecto de ley que establece un marco regulatorio para las cooperativas de trabajo. Un proyecto de ley que establecía un marco regulatorio para las empresas de telefonía celular. Veo es una pelea quijotesca la tuya contra la telefonía celular. Sí, es una pelea de David contra Goliat. De un ciudadano común peleando con grandes empresas de capital extranjero que mueven recursos
acá un paréntesis. ¿No estamos hablando de un gobierno nacional y popular? Mira, el gobierno actual es como los violinistas, con el debido respeto y admiración que me merecen esos artistas. Ponen el instrumento sobre el hombro izquierdo, pero tocan con la mano derecha. Y llevo al plano de lo que pasó con el tema del voto joven. Primero te consulto, ¿cuál es tu posición acerca de este proyecto que ya ha sido aprobado? Estoy a favor que se otorguen nuevos derechos a los jóvenes. Si pienso que a los 15 años de edad me afilié a las juventudes socialistas y los centros socialistas de entonces estaban llenos de jóvenes de mi generación, ¿por qué no darle esa posibilidad a los jóvenes actuales? Con la única diferencia que lo hubiera hecho obligatorio y no optativo, como fue finalmente aprobado. Te hago la última. ¿Qué te pareció lo de Larroque insultando casi a todas las bancadas y hablando de narcosocialistas? En realidad me dio pena ver que un diputado de la Nación descendiera tan bajo para calificar a los socialistas, que siempre hemos sido ejemplo de conducta moral en la República Argentina. Gracias. Sumamos a Carlos Roberto, que además es dirigente del Partido Socialista, y lo consultamos primero por el 8N. El Partido Socialista va a participar activamente, esto queda al criterio de sus afiliados, participantes, dirigentes. Sí, en realidad el partido como partido no va a participar, y obviamente cada afiliado va, su carácter de ciudadano, sus propios dirigentes tomarán la decisión si quieren participar en su lugar, donde viven, donde trabajan, donde militan, y bueno, y acompañarán el reclamo. Lo que parece más importante del reclamo también, que están reclamando la falta de diálogo, la falta de seguir los mecanismos democráticos, no vas a hacer a la justicia, no vas a hacer las instituciones, y obviamente esos reclamos los compartimos, ¿no? Después, bueno, es una expresión de distintos sectores de la sociedad, porque es muy heterogéneo, así pasó el 13 de septiembre, ¿no? Bueno, en Vicente López hubo más de 5.000 personas frente a la quinta presidencial. ¿Ahí estuvo Carlos Roberto o no? No, nosotros ese día no estuvimos, teníamos otra actividad, digamos, así que estuvimos haciendo nuestras cosas, pero bueno, seguimos. Estamos en una reunión casualmente el FAB de Vicente López reunido y lo seguimos por la televisión, ¿no? Hoy reunión con Ernest Wiener, lo que es el radicalismo del FAB, usted, bueno, aquí visitando como parte del socialismo, ¿no? ¿Cómo, después de este pequeño agujero negro que quiso meter el gobierno nacional con la situación del jefe de policía de Santa Fe, creen que va a salir mejor parado todavía lo que va a ser, uno cree, el candidato presidenciable como Ernest Wiener? Bueno, hoy en la tarde tuvimos un encuentro ahí en la Cámara de Diputados con todos los principales referentes de la oposición en el Congreso, desde el radicalismo, organizaciones sociales, como la Federación Agraria, la CGT que encabeza Moyano, así que bueno, una expresión multipartidaria en apoyo al gobierno de Santa Fe y bueno, queremos que es un respaldo al gobierno de Santa Fe, todas las voces, no solamente del FAP, del PRO, de la coalición cívica y de otras fuerzas políticas, así que nosotros nos sentimos muy respaldados en eso. Y trabajo con los radicales en el FAP, en mi caso en Vicente López, integramos el interbloque del Frente Progresista con la concejal Paola Caputo, venimos trabajando desde el 2009, así que estamos acá acompañándolos, porque nosotros estamos convencidos que hay que ampliar el FAP y hay que incorporar radicales al FAP, pero eso no quiere decir a la estructura de la Unión Cívica Radical. Nosotros creemos que sí hay que buscar a los votantes radicales, a los simpatizantes, a los militantes, que creen un modelo país distinto y no un acuerdo electoral con la Unión Cívica Radical. Esa es nuestra posición. Así que acá nos sentimos muy convencidos. ¿Se cierra un acuerdo con la Unión Cívica Radical como partido? Está en debate. El 30 de noviembre, 1 de diciembre, el Comité Nacional y Consejo Federal, donde el tema central a discutir es la política de alianza, y seguramente después cada distrito, cada provincia irá debatiendo y discutiendo. En Santa Fe hay un acuerdo hace muchos años, lo mismo que en La Pampa, en Entre Ríos se fue la última elección, y otros casos como la provincia de Buenos Aires, que todavía no hay una definición, y mi opinión personal es que hay que seguir con la estrategia del 2011, y después de la elección
elección del 2013 se verá qué escenario político queda y no tenemos dudas que una propuesta alternativa al gobierno debe ser encabezada por Hermes Viñas, que es el principal referente de la oposición. Muchísimas gracias. Ahora sí. Con Carlos Gavetta, quien ha sido director de Le Monde Diplomatique, y hoy aquí en esta reunión que en algunos minutos va a estar Hermes Wiener, potencial candidato a presidente para el 2015. Gracias por atendernos. Lo llevo a algunos temas de actualidad. Se viene el 8N. ¿Cuál es su opinión, Gavetta? Bueno, mi opinión es favorable. Creo que si la gente de cualquier sector político está disconforme con la situación del gobierno, tiene derecho a manifestarse y a protestar. De modo que yo estoy también muy disconforme con este gobierno, a pesar de que en su momento me entusiasmó bastante, porque hay que reconocer que Néstor Kirchner en su primera presidencia no es que haya hecho las cosas bien o mal, las hizo muy bien considerando la situación con la que se encontró y las condiciones en que asumió con el 21% de los votos. De modo que luego cuando vino Cristina, su primer discurso, su campaña electoral, la primera, institucionalista, una campaña sobria, se dirigía a todos los argentinos, yo la apoyé entusiasmado, a pesar de que no soy ni he sido nunca peronista, pero me parecía una buena opción, y bueno, y después me decepcionó totalmente, y pues yo creo que ha decepcionado a la gente que va a ir el 8 de noviembre a la plaza. ¿Y qué opina de las definiciones que hacen con respecto al 8N el gobierno nacional, diciendo que está manipulada por blogueros ultraderechistas, por resabios de la última dictadura militar, etcétera? Justamente una de las cosas más decepcionantes del gobierno es esta polarización buscada, porque en toda sociedad hay diferencias de intereses, propuestas contradictorias, en una palabra, discusión política. Pero este gobierno parece buscar la polarización, es decir, que no es amigo, es enemigo. La categoría de adversario ha desaparecido de la mente del gobierno de hoy. Y luego están sus procedimientos, que son los del peronismo de toda la vida. El peronismo siempre ha empezado bien y ha terminado mal, tanto en el plano político como en el económico. De modo que, por un lado me decepciona, por el otro lado no me sorprende. ¿Le llamó la atención la ruptura con Hugo Moyano? Sí y no, una vez más, son historias que se reiteran a sí mismas. El peronismo siempre se está peleando con algo, ya sea del exterior del peronismo, del interior, es una especie de lucha permanente por el poder entre grupos, sectores, y bueno. ¿Cómo ve la candidatura de Hermes Wiener? Muy bien la veo, pero creo que la izquierda argentina tiene que trabajar mucho para hacer un buen programa. Y para hacer un buen programa tiene que empezar por hacer un buen diagnóstico. Y yo no creo que todavía la izquierda argentina, la clase política en general, pero en particular la izquierda argentina, incluyendo al socialismo, no tiene un buen diagnóstico ni de la situación nacional ni de la situación internacional. Hay una crisis muy grave en el mundo entero y hay una crisis política, social e institucional particularmente grave en Argentina, además de una serie de problemas económicos que ya harán sentir sus efectos, de modo que lo primero que tenemos que hacer es un buen diagnóstico de la situación local e internacional y luego presentar un buen programa. Creo que se está trabajando en eso, pero hay que acelerarlo, porque los tiempos de la crisis son cortos. ¿Usted está participando dentro de lo que es el socialismo, en lo que tiene que ver con el programa? He estado colaborando en la parte de comunicaciones. Hemos elaborado un proyecto de portal de La Vanguardia
viejo diario socialista. Y también un proyecto de La Vanguardia en papel para que sea vendida en los kioscos entre los militantes. Pero bueno, este es el único aspecto de la cuestión, como necesita bastante dinero y no hay, entonces tendrá que esperar un poco hasta que se consiga ese dinero de una manera o de otra. Estamos planeando suscripciones, una serie de cosas, pero bueno, primero hay que conseguir el dinero. Por supuesto. Luego vuelvo a la candidatura de Vine y lo que puede pasar en 2015. ¿Se puede ganar si no se tiene apoyo del peronismo? Y cuando se gana, si no se tiene apoyo del peronismo, ¿es un país gobernable? Yo creo que en la situación de crisis, como he dicho antes, mundial y local actual, la izquierda debe ganar sobre el peronismo o contra el peronismo. La izquierda debe hacer su proyecto de izquierda republicana, de izquierda democrática, porque el socialismo sin democracia es una especie de contradicción en sí misma, como lo demostró el fracaso de la Unión Soviética. Pero la izquierda tiene que formular un programa de izquierda. Los que lo apoyen tendrán que apoyarlo conscientemente. Yo pienso que la izquierda argentina y en particular el socialismo en la campaña electoral debe señalar cuál va a ser su programa económico claramente, su reforma fiscal, su nueva ley de asociaciones profesionales para acabar con la mafia instalada en la CGT, peronista en su mayor parte, y así con tantas cosas. Un programa que tenga que ver con qué se va a hacer con las fuerzas de seguridad que están altamente mafiatizadas en nuestro país. De modo que veo muy bien la candidatura, pero espero que el día que lleguemos al gobierno, que el socialismo llegue al gobierno, sea cual sea su candidato, porque puede que no sea en 2015, puede que sea en 2019, ese día tendrá que llegar con un programa claro, porque si no, y no quiero ser agorero, pero debo ser realista, si no, corremos seriamente el riesgo de repetir la experiencia de la Rúa, De la Alianza. Exactamente. Le hago la última y le agradezco por su amabilidad. ¿Cómo ve aquellos gobiernos que son un poco más de izquierda o presuponemos que son un poco más de izquierda en Latinoamérica, como el de Chávez o el de Evo Morales? Bueno, son situaciones muy distintas. El Evo Morales es muy particular, es un país que tiene un 60% de la población de origen indígena, hay ahí problemas lingüísticos, una serie de problemas culturales serios. El Evo Morales yo lo veo con enorme simpatía, pero es un caso muy particular. El de Chávez es el populismo clásico, solo que Chávez está cumpliendo en Venezuela, desde mi punto de vista, el mismo papel que cumplió el primer peronismo aquí en Argentina, que hizo un muy buen gobierno, de 45 al 49, promulgando una cantidad enorme de leyes obreras, sociales, que dicho sea de paso eran casi todas de los socialistas y de los comunistas, pero nunca habían sido aprobadas. El peronismo las aprobó y las puso en ejecución. Después, en 51, ya en su segunda presidencia, empezó la evolución clásica del peronismo hacia el desmadre económico, la tiranía política, la polarización, todo lo que estamos viendo ahora con Cristina Fernández. Gavita, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ahora, por 100 años, 100 años después, los votamos aquí, buscando una unidad de los sectores progresistas, por eso hemos invitado especial para celebrar este aniversario de Aula por 100 es Hermes.
Argentina lo necesita, si no, es probable que estemos sin alternativas. Me permito pedirle lo siguiente: si el Papa avanza, si se torna una fuerza real para lograr que nuestra democracia renazca, es indispensable alejarse de la criptonía. Perdón, de la criptonita. Recuerden que la criptonita es aquellas partículas que transformaban al mismo cuerpo de hombre en un débil y vencido depredador. La criptonita que limitó al gobierno de Alfonsín, que consumió el radicalismo, que salió a la izquierda como razón de la política, que generó el rechazo a las flores de argentinos. La criptonita que limitó, criptonita poseída por los grupos del Paso Pobre, que aquellos llamados conspiradores de la tierra de gran capital, el siguiente levantar de banderas revolucionarias. Cuasi padrino de una película mal hecha. Compañero del Pablo, no dejen que la criptonita se salga de ustedes. Un abrazo militante, Dante Caputo. Próximo a la última certificadora, usted dice, Sara, lamentablemente, lo lamento mucho que no podemos ocurrir esta noche para celebrar los 29 años de la recuperación de la democracia en Argentina. Además, sé que estará presente en el recuerdo de todos la figura de Raúl Alfonsín, porque siento el mismo respeto y admiración de hace 3 décadas, cuando los argentinos vivimos aquella primavera inolvidable. Hoy es tiempo de unir nuestras fuerzas, tanto en nuestros reclamos como en nuestros anhelos. Estoy con ustedes, saben que pueden contar conmigo. Un abrazo para todos y en especial para Hermes Miller, por quien siento cero afecto. Jairo. Permítanme decirlo así, optimos, porque doy fe que muchísimos radicales votamos a Hermes Miller. Muchísimos radicales que preferimos el respeto hacia los principios antes que de la disciplina partidaria. Decía de la ciudad de San Nicolás, perteneciente a la segunda sección electoral, afiliado a la UCR desde los 18 años. También soy trabajador metalúrgico de la Unión Obrera Metalúrgica desde esa época. Fui concejal por la Unión Cívica Radical en 2 oportunidades y fui director de empleo de mi ciudad durante los difíciles años 2000 al 2003. El año pasado fui precandidato a intendente de mi ciudad. Hasta el día exacto que el partido firma ese acuerdo denominado UDESO. Iba a decir engendro, pero quienes me acompañan me dijeron no digas engendro. Prefiero decir mamarracho del UDESO. Ese engendro que se hizo ignorando nuestra historia y decepcionando a muchísimos radicales que creíamos en una segura integración con nuestros amigos de los partidos que integran el PAP. Ya no tengo 18 años, por eso voy a usar campeón. Los resultados de las elecciones últimas son una prueba contundente del grosero error cometido. Como le decía al principio, hoy actualmente también soy dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica de mi ciudad. Y sigo siendo afiliado radical. Me toca en esta oportunidad, donde conmemoramos una fecha tan importante para nuestro país, como lo es y lo fue el 30 de octubre de 1983, expresar mi palabra sobre quien es reconocido por todos los argentinos como el padre de la democracia. Por supuesto que me refiero a Raúl Alfonsín.
el que conviven la desolación y la esperanza. Se construye también ese espacio de ejemplaridades conceptuales en el que es posible garantizar plenamente la libertad y la dignidad de los ciudadanos y a la vez satisfacer la exigencia de un ejercicio sereno de las responsabilidades que impone el poder. El liderazgo moral de Raúl Alfonsín responde a la noble estirpe de quienes abrazaron la política con esa visión. Hay que traer a la memoria una y otra vez la Argentina de 1983. Hay que remover con el pensamiento los escombros de aquel país arrasado por la violencia irracional y por el odio. Solo así se podrá evaluar y medir con toda su trascendencia y todo su significado la tarea de reconstrucción cívica e institucional que Alfonsín fue capaz de llevar adelante a partir del momento en que la ciudadanía le confió en aquella memorable jornada electoral del 30 de octubre la misión de conducir a la República a su destino democrático. Atrás quedaba una dictadura tan cruenta como errática. Atrás quedaban también los rigores de un terrorismo tan oportunista como irresponsable. Atrás quedaban los ecos de una guerra internacional a la cual se había opuesto casi en soledad y que había sumado más frustración a una sociedad condenada a vivir en el horror y en la desmemoria. La decisión de enjuiciar públicamente a los principales responsables formales del proceso militar que había vivido el país permitió trazar y definir en su momento lograr una conducta de ejemplo moral absolutamente inédita. El juicio de los comandantes que habían conducido las Fuerzas Armadas durante el proceso sentó un precedente histórico que instalaba a la Argentina en un nivel paradigmático en el contexto de una región del mundo en la cual los golpes de Estado y las dictaduras formaban parte de una tradición fuertemente arraigada y hasta de la rutina y folclore político. Raúl Alfonsín fue el líder que la Argentina necesitaba hace 29 años atrás para reconstruir sus estructuras éticas e institucionales. Su nombre está incorporado a la galería de los hombres de Estado que dignificaron a la nación en los días en los cuales todo parecía perdido para la causa de la democracia. Estamos evocando a quien nunca hizo de la defensa de los derechos humanos un oportunismo o retórico, ni buscó obtener réditos personales de su militancia en favor de la libertad, ni de su rechazo frontal a los autoritarismos. Estamos hablando de quien siempre trató de armonizar los fervores de su militancia con su sentido de la responsabilidad pública, de quien nunca permitió que su lucha fuese utilizada como instrumento de agravio a un sector de la vida nacional o para destruir las instituciones de la República. La trayectoria de Alfonsín al servicio de las libertades y de la convivencia democrática estuvo avalada desde mucho antes de su llegada al gobierno, por una militancia tan intensa como irreprochable, tan coherente como apasionada, en la fila del partido que alimentó su pasión público y dio proyección a su visión estadista. Estoy hablando de nuestra querida Unión Cívica Radical. Esa Unión Cívica Radical a la que él supo dignificar en todos los puestos de lucha que le fueron confiados a través de los años. Concejal de Chascomús, diputado provincial de Buenos Aires, diputado nacional, presidente del Comité de Provincia, incansable predicador de los principios democráticos de todas las horas y en todas las circunstancias. Fundador en 1973 del Movimiento de Renovación y Cambio, desde el cual se puso con lealtad a don Ricardo Balín, otro gran caudillo de nuestro partido. En 1975, 3 meses antes del golpe militar del 24 de marzo, Alfonsín fue uno de los fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El juicio que puede merecer la gestión de Alfonsín como presidente de la Nación admite toda clase de matices y opiniones contrapuestas. Hubo aciertos y seguramente errores durante su paso por la Casa Rosada. Hay argumentos sobrados para enaltecer
El liderazgo moral de Raúl Alfonsín está bastante más allá de las calificaciones que pueda merecer su gobierno. El siglo XX no registra mucho liderazgo comparable al que supo ejercer cuando recorría los espacios públicos recitando el preámbulo de la Constitución Nacional. Está claro, por lo menos a mí me queda claro, que esta clase de liderazgos no se heredan, no se transmiten con el apellido o con la sangre, se es o no se es líder. Otros líderes internacionales lo definieron, como por ejemplo el ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, consideró a Alfonsín como un insigne político y un gran presidente, defensor de los derechos humanos, que contribuyó de manera decisiva a la consolidación de la democracia argentina. El expresidente brasileño Lula lo definió como un gran constructor de la democracia. Para la gente común, Alfonsín representa la imagen del dirigente decente, cercano al pueblo, que nunca llevó nada indebido a su casa. Fue un demócrata con todas las letras, un gran piloto de tormenta, la persona ideal para conducir un complicado periodo de transición. No es justo que haya quienes olviden que durante su gestión recibió múltiples presiones de la oposición, de los medios, de los militares, de los sindicatos y de la iglesia. Don Raúl fue un ser humano formidable, inteligente, sagaz, decente, honesto, austero y cálido. Nació, vivió y murió por y para la política. La elección que gana en octubre de 1983 nos deja grandes legados. El primero fue que se enterraba formalmente una época dramática en nuestro país. Por otra parte, nos dio una enseñanza, porque en esa elección no solo repuso el Estado de Derecho en Argentina, sino que rompió con el mito de que el peronismo era invencible. Por todo lo dicho y por mucho más, permítame la privilegio de decirles que estoy persuadido que en octubre de 1983 el hombre que necesitaba Argentina se llama Raúl Alfonsín. Muchas gracias. La democracia. El 30 de octubre es una fecha que nos une a todos en el reconocimiento y en el respeto de lo que hoy podemos disfrutar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, la democracia. En 1983 se prometieron 100 años de democracia. Los argentinos casi tenemos un tercio de la promesa cumplida. Esto no tiene antecedentes en nuestra historia. Y el recuerdo de ese día, de ese 30 de octubre, cuando yo estoy diciendo estas palabras, cada uno se está acordando de lo que estaba haciendo, de cómo amaneció y cómo lo vivió. Hoy muchos ya también lo tendrán presente por los libros, otros por fiscalizar y otros porque sabían que ese día bisagra en la historia, la vida se abriría paso frente a la muerte. Otros por sus lágrimas, por su llanto, por sus abrazos. Y todos porque fueron ciudadanas y ciudadanos que ejercieron su derecho constitucional del voto libre, secreto y obligatorio. En un país en que nos acecha el escepticismo, el rechazo a la participación política, venimos a reivindicar y a recordar a la Argentina que luchó por la vida, por la libertad, por la justicia y por el progreso. A la Argentina que tenía una idea de sí misma, que no andaba en los tumbos llevada por la prepotencia del poder, que sencillamente quería construir una sociedad de ciudadanas y ciudadanos para que los derechos
adormecidas, sino que fueran vida y cotidianeidad. La Argentina soñó con una democracia de bienestar. Vinimos a recordar ese sueño, no con la melancolía de lo que fue, sino con la pasión de lo que será, de lo que haremos, de lo que construiremos. Esta noche, en este restaurante emblemático, recordado por radicales y socialistas, en este lugar que encierra la historia de aquellos sueños, nacen nuevas pasiones. Y es bueno recordar aquellos años oscuros de la dictadura y no olvidar que la democracia devino luego de largos años de muerte, silencio, miedo, exilio, autoritarismo, injusticia e ilegalidad. Pero hubo un grupo, junto al doctor Raúl Alfonsín, que no abrazó la violencia irracional frente a la insurgencia, pero tampoco cayó en el pactismo con los militares y se opuso de manera absoluta a la dictadura militar, que denunció las violaciones de derechos humanos en tiempos donde los costos se pagaban con la vida, que se opuso, a diferencia de Luder, a la ley de autoamnistía de la dictadura que implicaba olvidar sus crímenes, que se opuso en soledad a la guerra de Malvinas durante la guerra. Un grupo, compañeras y compañeros, correligionarias, amigos y amigos, que por sobre todas las cosas definió una estrategia no solo para ganar las elecciones, sino para construir una Argentina para poderla gobernar y transformarla. La victoria del 83 no fue el resultado de un eslogan ni una campaña de marketing, fue esencialmente una estrategia de poder. Y no un poder para un hombre, no el poder para Alfonsín, sino el poder para la democracia. Y fue así que se logró el juicio a las juntas, un hecho sin precedentes en Argentina y en América Latina. Sin un arma, con las fuerzas represivas intactas, se tuvo no solo la valentía, pero sobre todo se tuvo el poder de juzgar a la junta de los militares. Decía Raúl Alfonsín en su histórico discurso en el Obelisco: no bastan las buenas ideas, hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar. Y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una Argentina con poder, una democracia con poder en la Argentina, y el poder a la democracia se la da el pueblo. Y ese fue el objetivo principal del 83, construir una democracia con poder en la Argentina. Las esperanzas del 83 se fueron desvaneciendo cuando se olvidó esa idea fundamental, cuando se abandonó la audacia y se comenzó a descansar cada vez más en otros factores de poder. Así se abandonó la lucha contra los sectores de la especulación, autores de la dictadura, del menemismo, de la deuda externa y del atraso de la Argentina. Correligionarias y correligionarios, el recuerdo del 83 debe tener dos propósitos. Primero, festejar lo conquistado. En el 83 dejamos atrás la pesadilla del miedo. El 83 fue una entrada a la vida. Segundo, el 83 debe servirnos para aprender sobre los aciertos y sobre los errores de quienes nos precedieron para continuar el camino que falta. Comenzar y conmemorar ese año es recordar los logros de quienes con audacia definieron una estrategia de la conquista del poder. Pero también es observar los errores de quienes impulsaron el abandono de aquel poder que se había construido y buscaron el espejismo del poder prestado, absurdamente olvidando que habían construido un poder propio. Debemos preguntarnos cómo se reconstruye el poder contra los sectores especuladores que desangran a la Argentina, contra una dirigencia política que ha abandonado los proyectos a largo plazo y busca simplemente perdurar en los cargos. La política se ha dejado invadir por la conveniencia y el cortoplacismo. Y si la política concede el chantaje de los apoyos clientelísticos u otros poderes fácticos y renuncia en consecuencia a la audacia, la suerte está echada. Recuperemos entonces, amigos y amigas,
la receta del 83. Reconstruyamos una democracia con poder, donde el Estado sea democrático pero también republicano, es decir, que lo controle el pueblo. Amigos, amigas, correligionarios, nosotros no vamos por todo. Vamos para todos. Vamos para la democracia, para la república y para el bienestar de cada argentino y argentina. El Frente Amplio Progresista debe ser una alternativa con proyectos propios de poder para ganar las elecciones, para gobernarla y para transformarla. El Frente Amplio Progresista puede y debe mirar la experiencia del 83, sin nostalgias, con valor, con imaginación y con audacias. Estas palabras son un pequeño homenaje al hombre que encarnó el proceso político que dio vida a nuestra república, con una frase que se ha resignificado, que es tan vigente como el primer día que la dijo: con la democracia se come, con la democracia se cura y con la democracia se educa. En síntesis, se vive. Y es por eso que hoy trabajamos y militamos todos los días. Y es por eso que hoy decimos: muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Raúl Alfonsín. Y muchas gracias, doctor Hermes Wiener, por permitirnos trabajar en ese camino. Ya hace exactamente un año o año que no lo digo. Este año que no lo digo hizo posible esto, y el esfuerzo, y la gana, y las cosas que avanzan. Seguramente menos rápido de lo que queremos, pero avanza firme, empezando a Bien, mi partitura. Yo no sé si voy a poder mantener un hilo de todo lo que estuve pensando en estos días y que tenía ganas de decirles. Yo no sé si voy a poder transmitirles 11 hojas que estuve escribiendo y que seguramente no voy a recordar en este momento. Quiero agradecer la presencia y el acompañamiento de Margarita Stolbizer, su solidaridad, su comprensión hacia un razonamiento y hacia un sentimiento que tenemos los radicales cuando se nos discute la identidad. La presencia de los compañeros y compañeras del socialismo, que algunos vinieron en algún caso acompañando a los radicales en el PAP local y otros vinieron acompañando a Hermes Wiener, especialmente a Polino, que además en este momento está dando una lucha sin cuartel en el control de precios, la defensa de los consumidores. El acompañamiento además, muy importante porque afirma nuestra identidad, de Leandro Ilia, hijo de nuestro presidente, don Arturo Ilia. Y es importante también su presencia porque afirma nuestra identidad. A todos en general, muchas gracias. A los que se acercan hoy por primera vez para tratar de mantener una esperanza hacia adelante, y también a quienes tomamos la decisión hace un tiempo atrás de ser desobedientes, de ser rebeldes, de apoyar el Frente Amplio y Progresista, porque eso mismo era lo que sostenía nuestra historia, nuestra trayectoria y nuestros principios. Yo no sé a esta hora cómo estarán los resultados en las elecciones de Estados Unidos, porque nosotros, como somos radicales, miramos solamente que para adentro y solamente hablamos de nosotros. Pero sí es cierto, ¿se escucha? Pero sí es cierto que presté un poco de atención a la campaña y a los debates que precedieron esta elección de hoy en Estados Unidos. Y me llamó la atención
porque me pareció que más que en otras oportunidades, lo que los candidatos discutían eran pequeñas certezas. Hablamos, y hace mucho razonamos esto, inclusive con Margarita Estorniza, cuando hablamos de las incertidumbres, ella también lo dice mucho. Los ciudadanos hoy reclaman pequeñas certezas, y a veces desde la política nos empecinamos en hablar de grandes problemas y de sumarnos al ruido. Pero lo que en realidad los ciudadanos nos demandan a la clase dirigente política son cuestiones muy simples que tienen que ver con la previsibilidad, con la perdurabilidad, con las pequeñas certidumbres. Para el caso de la campaña que veníamos describiendo en Estados Unidos, yo veía a los candidatos discutiendo sobre la vivienda, sobre el empleo, sobre la salud, sobre la cuestión previsional. Y con menos ruido que otras campañas anteriores donde se nos presentan cubos por delante, guerras, diferencias étnicas o diferencias religiosas, como peligros mayores que atacan a la humanidad. En esta campaña vi que se hablaba de las pequeñas certezas. Pero me llamó la atención que en el último debate el candidato republicano pisa el palito y me hizo pensar en este razonamiento que les quiero transmitir. En medio del debate recuerda la República de Mali. Sorprendentemente se interesa en la República de Mali, el candidato republicano, en el debate del cierre de campaña. Un país perdido en el África, cuyos habitantes están sumidos en la pobreza, que los ingresos per cápita anual son de $1.100 por habitante anual, y que en términos del nivel de desarrollo humano se ubica ese país en el número 178 sobre 197 países. De manera que la República de Mali está sumida en la pobreza. Y entonces, ¿por qué el candidato republicano piensa en la República de Mali? Porque está preocupado por la desigualdad o por la marginación. ¿Qué hay en la República de Mali? ¿Qué tiene la República de Mali? Tiene tres cosas. Tiene narcoguerrilla, oro y uranio. Y paro acá, en ese razonamiento, y pienso en uno de los problemas más dramáticos que atraviesa la humanidad, y es la desigualdad. Y pienso que la desigualdad es el desecho humano, es la basura humana, y que generamos tanta desigualdad
que es de lo que los ciudadanos demandan de nosotros. Y es que vivimos un mundo que además es de consumo y es extractivista, es ligero, es vertiginoso, es ilusorio. En este mundo extractivista y de saqueo, y vuelvo a la República de Mali, la República de Mali tiene otra característica, que es que es un país que hace relativamente poco recuperó su independencia. Vienen hasta el año 1960 de un proceso de colonización. Y en esos países como en los nuestros, la colonización dejó una matriz corrupta de apropiación del Estado como presa, que luego, y a pesar de la independencia, nuestros procesos no han sabido superar. Y la República de Mali es igual. Además de los problemas que ya relatamos, está sumida en la pobreza porque tiene una matriz corrupta de apropiación del Estado. Pero también tenemos en este mundo la crisis de los países poderosos. Lo que me pregunto en este caso es cómo es posible que la Presidente, que se jacta habitualmente y muestra con éxito el modelito argentino de crecimiento mientras el mundo se cae, lo que habrá que preguntarse es que si trazáramos una curva entre los países poderosos y la República de Mali, más cerca de quién estaríamos, porque en este país hay saqueo, hay matriz de corrupción del Estado, hay extractivismo y hay vía libre para el narcotráfico. Si esa es nuestra matriz de crecimiento, bueno, estamos más cerca de la República de Mali. Yo que la Presidente no me alegraría tanto que de aquellos países poderosos con quien quieren comparar el modelo. Es además un mundo líquido y con grandes diferencias entre los jóvenes y los adultos. Es un mundo líquido en el que nos adaptamos fácilmente a la ilusión, pero que también añoramos algunas cosas del pasado, en esto que hablábamos de la incertidumbre y de la perdurabilidad. En el mundo líquido se nos planteó también la nueva política, y la nueva política terminó siendo apropiada por la vieja política. Y entonces nosotros ahora nos encontramos frente al desafío de construir nuevas alternativas. ¿Qué noto yo entre la vieja y la nueva política? Noto que en los últimos 60 años el peronismo, aunque no me gusta llamarlo peronismo, se ha apropiado del devenir de la historia argentina. 60 años en los que han ejercido bastante periodos consecutivos el poder. Pero lo han hecho desde una mirada corporativa, y yo no sé si voy a poder transmitir ciertamente lo que quiero decir, porque no estoy hablando del sentimiento peronista. Una cosa es lo que uno es y otra cosa es lo que los otros creen que somos. Y nosotros respetamos y abrazamos al sentimiento de los sectores más humildes y de los sectores trabajadores que se sintieron abrazados y contenidos en un proceso peronista. Pero la verdad que si uno fuera a recorrer un poco la historia, se encuentra también con un peronismo que tiene esta matriz de apropiación del Estado como presa. Perón tuvo la habilidad de poder dividir y sectorizar los distintos intereses y reconocer el espacio de los trabajadores y de los más humildes y promover la creación de los sindicatos e impulsar la organización de las cámaras en la defensa de cada uno de sus intereses. Pero también tuvo esta cosa de hacerlas extensivas de su brazo político, y todo eso en su conjunto me hace chocar contra un peronismo corporativo, apropiador del Estado, que pierde de vista cuál es nuestra última finalidad, el bienestar general. Nuestra última finalidad es el bienestar general.
La política pierde el alma, nuestra militancia pierde el sentido. ¿Y cómo pienso esto trasladado a hoy? Pienso que en el año 2003 se recuperó la política. Es cierto, hay que reconocerlo, se recuperó la política. ¿De qué nos sirve, me pregunto, haber recuperado la política para 10 años después reunirnos con la UIA frente a un poder empresario y sindical que representa los mismos intereses de apropiación del Estado que vengo describiendo como de los últimos 60 años, donde la presidenta sonriente le dice a los empresarios: por favor, ustedes que nunca ganaron tanto, derramen un poco para que los pobres consuman, como si los pobres, en vez de sacarlos de la pobreza, fueran pollitos a los que no se les apaga la luz para que coman todo el día, engorden y sean parte de la cadena de esa cadena de consumo. Un amigo kirchnerista con quien discuto mucho estas cuestiones me dijo: bueno, Sandra, habría que preguntarle a los pobres, porque a lo mejor en realidad eso es lo que quieren, ese consumo bobo. Y la verdad que creo que no. La verdad que creo que si hoy nos acercáramos a un pobre y le preguntáramos lo que prefiere, nos diría que prefiere apagar la luz, dormir tranquilo 8 horas y tener la certeza de que sus hijos están cerca. Esta es la diferencia entre tener una mirada progresista y humanizante sobre lo que nos pasa, o entre hacer un populismo para generar el aplauso, el acompañamiento y la complicidad y mantener garantizada la apropiación del Estado. Es cierto también que se recuperó la autoridad política en el 2003. ¿Y de qué sirve 10 años después si no pudimos cambiar esa matriz empresaria, productiva y sindical? Si no pudimos retocar esa matriz cultural y política, sirve para perpetuarse en el poder. Entonces, de lo que me voy dando cuenta es de que poco a poco ese concepto de apropiación del Estado como presa hizo del peronismo un sistema y de la democracia un procedimiento. Y hay responsabilidades en la oposición. El radicalismo estuvo distraído. No se dio cuenta mientras cuidaba su partido que el peronismo evolucionaba a sistema. No lo advirtió, no supo diferenciar y elegir sus afines, sus socios, para defender aquel bien que aquí hoy describieron como bandera de 1983, que era una democracia, pero que no era una democracia nominal o procedimental. Era una democracia participativa, con compromiso. No le vamos a pedir al peronismo que sea democrático, porque no lo es. El peronismo no es democrático ni es democratizante. Pero entonces nosotros, los radicales, tenemos viva la causa. Y mientras muchos radicales creían que ya no había más causa, vamos a tener que salir a recordarles que la causa está vigente, porque lo que está en peligro es nuestra democracia, nuestra calidad institucional, la inserción, la integración, la posibilidad de ir hacia el poder con una finalidad, la primera de la que hablamos, el bienestar general. Cuando la política pierde de vista que la finalidad es el bienestar general, pierde el alma. Teníamos que estar lejos entonces de cualquier armado político, de cualquier construcción política que fuera meramente garante de la continuidad de todo esto que había quedado pendiente. Debíamos ser garantes
propusimos y llegamos al acuerdo cívico y social y fue exitoso. Y después se nos presenta otra vez la trampa para garantizar la continuidad de la apropiación del Estado por sobre el interés general. Y otra vez vuelve el radicalismo a caer en la trampa. Nosotros agotamos ya la posibilidad de seguir discutiendo esto que consideramos que es un razonamiento que debe guiarnos en la acción política y que es que nuestra finalidad es el bienestar general y no la continuidad de lo que tenemos. Que la democracia, si tiene 29 años, de cara al próximo año, que celebraremos los 30, debe ser profundizada. Y somos radicales. ¿Quién nos va a venir a poner en duda nuestra identidad? ¿Qué reglamento? ¿Qué estatuto? Y tomamos la decisión de acompañar al Frente Amplio y Progresista. Pero además tomamos esa decisión convencidos de que en esto de la desigualdad y la búsqueda para resolver el excedente humano, el mundo necesita una mirada socialista. El mundo necesita una mirada humanizante de lo que nos está ocurriendo para vencer la desigualdad. Y entonces, ¿cómo no pensarlo en la Argentina? Nosotros somos radicales. ¿Quién nos va a venir a discutir la identidad? Por allá está el pájaro, que recordará que era chiquito y veía bajar del colectivo 45 a don Arturo Ilia, padre de Leandro, que está acá sentado, porque iba a visitar a Soliván, candidato a intendente de la Soliván. Pero que además, pájaro, sonaste, te agarré así de apoyo. Nosotros somos el excedente de la Europa pobre. Somos hijos de italianos, de gallegos, que encontraron en esta Argentina
política. Y es que otra característica de este mundo es el mundo líquido, la fantasía y la necesidad de cambiar la vida real por la vida ficcional o virtual. En cualquiera de los dos casos, en el mundo líquido o ahora en este mundo virtual, sobre todo los más pobres, por este sector de acá, los más pobres. En cualquiera de los dos casos, digo, también hay añoranza del pasado. También los jóvenes añoran algunas cosas del pasado, que no es solamente el olor de la comida de la abuela, sino que tiene que ver con alguna previsibilidad. Ahí también hay que trazar una diagonal. ¿Qué es esta diligencia política que se pregunta cada vez que tenemos que enfrentar un trabajo electoral o de campaña? ¿Qué es lo que hay que decirle a los jóvenes? A los jóvenes hay que incorporarlos, porque nosotros ya somos una generación que está decidiendo sobre un sistema previsional, que los chicos que hoy tienen entre 25 y 30 años no tienen ni la menor idea de lo que va a haber, y nosotros vamos a haber llevado muchos años bajo tierra. Así que hay que incorporarlos. No tenemos que preguntarnos qué es lo que le tenemos que decir a los jóvenes, sino que tenemos que incorporarlos a la discusión de ese diseño del futuro. Porque si no, los jóvenes nos bajan la persiana, nos colocan un velo y frente a la incertidumbre pierden el interés en la política. Y parecía que están entretenidos en cuestiones virtuales. Parecía que se puede reemplazar la realidad con la virtualidad. Y leyendo a Bauman cuenta un episodio que es muy simpático. Cuenta Bauman, sorprendido, es un filósofo de más de 80 años, que una mañana se sorprendió con una noticia de Yahoo News. La noticia de Yahoo News decía que un micro procedente de Tokio, repleto de jóvenes, había desembarcado en Atami, una playa chiquita. Y entonces Bauman dice, ¿qué tendrá esto de particular? Atami es un pueblo chiquito, es una playa donde los fines de semana se llenan de gente mayor que va en búsqueda de una experiencia erótica. Y entonces los fines de semana Atami toma como un movimiento comercial, hotelero y gastronómico más importante. Eso es habitual. ¿Por qué un micro fue noticia en el Yahoo News? Un micro fue noticia porque Atami en ese fin de semana llevaban jóvenes. Llevaban jóvenes promocionados por un juego de Nintendo que se llamaba Logmas. ¿Y en qué consistía el juego? El juego consistía en que los jóvenes llegaban a Atami, se agarraban de su smartphone, bajaban a la playa, en el smartphone tenían un software recargado que con alguna codificación anterior les indicaba rápidamente la chica de sus sueños virtual en la playa de Atami. En un paso más avanzado y con indicaciones de que seguir de la pantalla, podían invitarla a un paseo virtual. No se hagan ilusiones, porque el contacto sexual venía para el Logmas 2, que nunca salió. Y nunca salió porque en realidad no fue exitoso el Logmas. Y la verdad que la promoción solo duró 40 días. Y no siempre entonces los jóvenes escapan tanto de la realidad, y por sobre todas las cosas los jóvenes no escapan a su instinto. Por lo tanto, esa cosa de que lo líquido y lo virtual siempre es negocio, en la anécdota de Atami queda un poco puesto en duda. Pero además es importante la reflexión a la que nos lleva, y es la necesidad de trazar una diagonal entre lo real y lo virtual, entre lo líquido y lo sólido. Y digo esto porque vuelvo otra vez a la construcción política, entre la nueva política que fue copada por la vieja política y la posibilidad de construir otras cosas diferentes. Y vuelvo a afirmar, y para terminar, nosotros somos radicales. Algunos pueden estar buscando el smartphone, tratando de que por pantalla les indiquen qué es lo que hay que decir, de qué hay que hablar y a dónde tienen que ir. Otros ya lo decidimos, estamos acá, estamos en el Frente Amplio Progresista y vamos a
compañeras, compañeros, amigos. La verdad que en esta velada no nos encontramos con sorpresas, sino nos encontramos con certezas. Como quien tenemos que marchar en este tiempo en el cual nos ofrece la democracia una nueva alternativa. Estamos ante un gobierno que no tiene la misma posibilidad que tenía antes. Es una parábola que se está terminando. Y con ese fin surge realmente otra fuerza. Es necesario que surja otra fuerza que pueda retomar la conducción del país y darle a sus habitantes la posibilidad cierta de vivir con dignidad, con esperanza, con futuro. Por eso nosotros estamos realmente muy contentos de estar aquí, porque nos entendemos muchísimo entre radicales y socialistas, mucho más de lo que nos imaginamos. Nosotros tenemos una experiencia de 30 años casi que venimos batallando permanentemente en frentes, y más de 20 años fundamentalmente con la Unión Cívica Radical. Es un espacio extraordinario porque permite escuchar que piensa diferente, pero diferente en función de un proceso, de un cambio, de una idea que se puede mejorar si nos escuchamos, cosa que hoy el gobierno nacional da muestras evidentes de que no quiere escuchar a nadie, de que se quiere escuchar solo, y que por lo tanto es un gobierno que ha entrado en fallas que tal vez hace tiempo no le ocurrían, pero que hoy están en una situación donde se combinan una serie de procesos comunes. El dinero fácil que tenían no es tan fácil como lo tenían. El agotamiento de un proceso es algo evidente. El cansancio de la gente de ver siempre a los mismos personajes imponiendo, no sugiriendo, es una muestra real de que estamos en la pendiente. Pero esto nos tiene que fortalecer más. Y por eso estamos aquí en este templo laico de la Unión Cívica Radical. Este espacio donde vimos no estas cómodas mesas, sino tablones que recibían a Raúl y que recordaba siempre Guillermo, que lo traía, que lo llevaba y nos convencía de que la juventud había que transcurrirla estudiando y formándonos. Esa es la realidad de nuestro país, de las cosas que quedan, de las bases fundamentales que construyen un mañana mejor. Por eso recuerdo que una oportunidad le preguntan a Raúl en un reportaje ¿qué hay que hacer para estar en la conducción de un país? Dos cosas, dice Raúl. Primero, hay que convencer a la gente que lo vote. Necesitamos los votos. Y segundo, necesitamos las ideas. Porque si no tenemos los votos, no llegamos. Y si no tenemos las ideas, tenemos que pedir prestadas. Con lo cual la cosa se hace muy difícil. Que siempre dejan los maestros de la democracia. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver hoy, en esta realidad que tenemos hoy. ¿Cuáles son los elementos que pueden generar realmente una política de crecimiento de nuestro país y por lo tanto de crecimiento de su gente, de sus habitantes, para que dejen de ser habitantes y se conviertan en ciudadanos en el cumplimiento de los derechos plenos que corresponde por la Constitución y las leyes? Por eso nosotros vemos qué es lo que está pasando en los partidos políticos.
Nosotros pertenecemos, radicales y socialistas, a los únicos dos partidos que han pasado de la barrera de los 100 años. Los orígenes por allá vienen del siglo XIX, ese movimiento extraordinario que fue la Unión Cívica, donde jóvenes como Irigoyen, como Palacios, participaban al lado de los grandes, como eran Leandro Nerén y Juan B. Justo. Pero allí está la base fundamental de la construcción de una realidad que nos llevó durante todo el siglo XX, con aciertos, con errores, pero fundamentalmente con una esperanza de que se podía construir. Y esa esperanza la dio muchos aspectos que estuvieron vinculados a ese crecimiento. Entre ellos, no podemos dejar de agradecer como graduados a lo que fue la reforma universitaria. Un lugar de libertad para ingresar, un lugar gratuito para estudiar, un lugar que permitía realmente formarnos. Esto ocurre en Argentina. No hay ningún país donde la educación universitaria sea gratuita como en Argentina. Y por eso nosotros tenemos un gran compromiso de aquellos que fuimos a la universidad, pagada por el erario público, y que nos diese un título que nos permitía realmente avanzar en la vida y ser útil en la sociedad. Estas son las cuestiones que no podemos nosotros abandonar. Pero es así también donde nos ayuda a pensar y a ver que en este momento trascendente en el cual hoy vivimos, donde hay una parábola que se agota del kirchnerismo, donde hay un modelo que se está terminando y donde necesariamente tiene que salir un modelo, crearse un modelo que sea superador y que dé la posibilidad a la gente de poder vivir con dignidad. Y esto es una crisis que hoy viven los partidos políticos, esto es indudable. Los viejos partidos políticos, esos partidos de masa, esos partidos de técnicos, esos partidos de gente ilustrada, esos partidos se están terminando. Y tenemos muchas fracciones de partidos que tenemos en nuestro país. Y en ese fraccionamiento de partidos tenemos que ver la forma para coordinar, para sumar, para crear realmente alternativas de la herramienta política que necesitamos para poder avanzar en la unidad argentina. Por eso, nosotros desde la Frente Amplio Progresista hemos aceptado como norma el diálogo como un elemento fundamental y la concertación como otro elemento fundamental. Diálogo y concertación son fundamentos válidos para la construcción de esa fuerza política que necesitamos. Esto se da, quiero decirles, en todos los países del mundo, salvo en Estados Unidos, donde siguen los dos partidos republicanos y demócratas. Pero en el resto, ustedes ven en Brasil, Uruguay, ustedes ven en Chile, hay muchísimos fragmentos de partidos que realmente encuentran en los frentes la potencialidad y la fuerza necesaria para avanzar. Y el frente es realmente una herramienta que tenemos que aprovechar, porque no significa ello que tengan que abandonar las ideas de las cuales nos hemos generado, sino necesitamos utilizar estos frentes para dialogar y concertar, para esos dos pilares fundamentales que decíamos que son necesarios e imprescindibles para la condición democrática. Por eso, cuando Sandra y Paola se acercan al PAP y plantean que nosotros no queremos dejar de ser radicales, bueno, no les pedimos que dejen de ser radicales, les pedimos que seamos inclusivos, integradores, que pensemos en otro país, que el país que necesitamos los argentinos no es un país de blanco o negro. No necesitamos un país de la confrontación. Largas noches tuvimos de confrontación en nuestro país. No las queremos.
Nosotros queremos otra realidad, una realidad de celeste y blanco, una realidad que permita pensar con nuestros valores nacionales, una realidad que permita pensar que fuimos grandes hombres en la historia de nuestro país, como fueron Belgrano, San Martín y tantos otros, y que tuvimos el ejercicio de la democracia grandes hombres, como los que antes también recordábamos. Por eso creo que realmente estamos en una etapa fundacional del nuevo tiempo. Estamos en una etapa fundacional de una nueva realidad. Y esa nueva realidad se construye con el aporte no de un iluminado, sino se construye con el aporte de toda la gente que toma la decisión de servir a una causa de crecimiento y de democracia en nuestro país.